Buenos días, David. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar esta invitación. Tenemos mucho entusiasmo de poder aprender de tu mano sobre este recorrido tan maravilloso que has hecho desde hace unos 15 años, encarnando al espíritu del diablo danzante. David nos acompaña con toda su sabiduría como artista plástico, fotógrafo, danzante indígena, quillacinga, también como performer. Entonces hay una visión muy integral, muy especial pues de su parte para que nos conduzca por todas estas memorias del espíritu danzante del Urquinina, la montaña de fuego. Bien, David, pues no queda más que decir que bienvenido, muchas gracias y estamos en tus manos entonces para que nos cuentes sobre esta experiencia. Eh, Nada, primero que todo, pues un saludo desde acá, desde el territorio indígena Quillacinga de Obonuco. Mi etnia está ubicada en la ciudad de Pasto, el suroccidente de Colombia, en Nariño. Somos una de las 32, creo que, etnias que habitamos en Nariño. Y pues nuestra etnia tiene sus particularidades y desde hace un tiempo estamos en el camino del resurgimiento de nuestra etnia porque hace mucho tiempo los quillacingas, las figuras de comunidades indígenas en este territorio se perdieron por una reforma agraria que hubo. Y hemos venido con otros compañeros desde la investigación, desde la indagación, desde la charla con nuestros mayores, em, averiguando qué sucedía aquí en este territorio. Y pues da la casualidad que en ese camino nos encontramos con mucha de nuestra historia sobre la organización política, social, cultural de este territorio. Y pues precisamente en ese tiempo yo vengo haciendo mi tesis de grado de artes visuales y me encuentro con esta, digamos, con esta historia de la cultura y pues precisamente yo ya me he dedicado muy de lleno a la parte cultural y más específicamente a la danza. He venido pues realizando este trabajo, como dices, sí, ya hace más de 15 años, yo creo. Y nada, pues lo que a mí digamos, me ha motivado es la resistencia desde la danza, desde la cultura, desde el cuerpo, desde el movimiento, sobre lo que mis mayores me han contado y me han dejado también, porque rastreando en mi historia, pues he tenido un legado dancístico aquí en el territorio. Mi familia ha estado ligada a la cultura, a la danza, a la tradición desde hace mucho tiempo y pues eso creo que ha sido el llamado hoy en día para seguir preservando pues la cultura que hay aquí en el territorio y la cual he venido estudiando, experimentando también, pues porque yo soy estudiante de artes visuales de la Universidad de Nariño y pues eso me permitió tener una indagación como muy grande en torno a las diferentes artes, porque pues vine explorando desde esa raíz indígena, pero desde el videoarte, desde la instalación, desde el performance, desde, digamos, muchas dimensiones del arte contemporáneo también. Entonces, en el camino, pues fui encontrando las formas de unir la tradición y la contemporaneidad y pues eso pues es en torno a cómo se ha venido desarrollando mi trabajo, que es interdisciplinar, transdisciplinar también, porque pues trato de juntar muchas formas de expresión tal vez en una puesta en escena, en una performance, y pues así es como se ha venido desarrollando mi trabajo. Nada, pues también agradecer por este espacio. Muchas gracias por esta invitación. Para mí también hoy en día es importante y vital que se pueda compartir estos saberes, así como mis mayores en el territorio me permitieron compartir esta sabiduría. Yo también me he permitido compartir pues lo que se nos permite también acá en la comunidad, porque también como comunidades indígenas hemos sido atropelladas muchas veces y digamos nos cuidamos bastante como en ese sentido. Entonces lo que pues yo les cuento acá es algo que yo he vivido y lo que pues como les digo mi comunidad nos permite que compartamos como hacia personas que no son de nuestro territorio o de nuestra etnia. Ujú. Pues muchas gracias por esa apertura también.
tuya y de parte de tu comunidad, porque sabemos pues que estos procesos terminan en aspectos de apropiación de manera irrespetuosa y por eso quisiéramos que nos ayudas a conducirnos pues por esos caminos pues de cómo reconocer desde un respeto en esa labor pues también que estás haciendo. Tú tienes un texto con el que convocas recientemente que lo voy a leer. En cada paso, la danza antigua despierta en el presente con historias que se niegan a perder. Es el latido de la tierra que nunca dejó de cantar y danzar. Cada danza una ofrenda a los mundos espirituales. Si bien tu comienzo, y digamos tu acervo también artístico ha sido a partir, como nos mencionaste, David, del performance, tú te has ido acercando cada vez más a un aspecto más espiritual, eh, ritual, ¿cierto? En el aspecto de la danza y sobre todo con esta indagación o incorporación del diablo danzante. Quisiera que nos contaras cómo fue como esa primer pulsada, cómo llegas al diablo danzante y por dónde podemos abrirnos también a hacer como esas búsquedas desde nuestros territorios. Ya, bueno, sí, digamos que el mismo camino que he venido recorriendo, pues también me ha llevado a muchos lugares, a muchas partes del mundo, pues bueno, no tantas, pero sí, digamos, a conocer otras etnias que tal vez son muy difícil de conocer o viajar uno en diferentes eventos que he estado. Entonces, creo que ese también me ha dado como una apertura hacia el conocimiento de la danza desde la espiritualidad, desde otras culturas, cómo lo perciben, cómo lo conciben y cómo lo hacen. Em, yo creo que eso, digamos que fue un primer acercamiento, pero también el empezar a indagar en la danza en mi territorio, saber de rituales, de cosas que se hacían acá en nuestra fiesta, en nuestras danzas, digamos que también con el tiempo uno va entendiendo que esos son rituales que se hacían acá, que tal vez se perdió, digamos, esa noción del ritual porque se dejaron de hacer hace mucho tiempo y solo existen algunos registros, memorias sobre esos rituales. Entonces uno al comprender en otras culturas que todavía mantienen vivos rituales dancísticos, ofrendas dancísticas, y hacer una comparación con lo que hay acá, entonces hay mucha similitud. Entonces nosotros desde eso también empezamos como a asumir ese aspecto de la danza ritual. Y pues yo también, como te digo, en mi caminar de la danza he ido como encontrando muchas formas de cómo se hace la danza y pues precisamente, digamos, personalmente lo he ido interiorizando, asumiendo, porque la danza, pues yo siento también que más allá de un aspecto artístico de donde uno puede mostrar su habilidad corporal, hablando de algo, digamos, como no de la afuera, sino de la adentro, he ido como descubriendo muchas herramientas, eh, códigos, signos que tal vez son muy personales, pero que a la larga pues ha sido que se han ido alimentando de toda la experiencia que he venido recorriendo. Entonces también el tener la conciencia sobre lo que estamos haciendo en cuanto a la danza, pues también fue como un cambio muy fuerte para mí, tal vez de como yo creo que mucho se dice hoy, el del desaprender, ¿no? De eso, tal vez del estudio que a nosotros, pues digamos, se nos ha impuesto desde la forma occidental. Entonces, eso, digamos que no digo que esté mal, sino que como comunidades indígenas teníamos unas formas propias de aprender, de enseñar también. Y pues eso precisamente he ido pues como indagando y buscando y encontrando pues en la forma como hoy en día yo concibo la danza. Porque pues yo no soy, digamos, no he sido ajeno a las formas de danza que se han venido desarrollando pues precisamente en esta zona de acá de Nariño, de Pasto sobre todo. Pasto es una ciudad muy cultural, muy dancística, muy artística,
pero da la casualidad que acá en Pasto desde hace un tiempo se marcó muy fuerte la danza latinoamericana, la danza que era es del Ecuador, de Perú, de Bolivia. O sea, todo el mundo era, digamos, apegado a estas danzas y poco o nada se mostraba de lo propio. Entonces, digamos que hubo un apropiamiento cultural, pero eso yo lo siento que es a raíz también de la desaparición de las cabildos indígenas que tenían pues la cultura propia, eh, de la llegada masiva de los medios de comunicación, y pues, digamos, yo fui parte de esos procesos también hace mucho tiempo. Yo era bailarín de danza folclórica latinoamericana en mis tiempos. Estuve en el ballet folclórico de la Universidad de Nariño con el maestro Fabio Martínez. Estuve también en la compañía de danza contemporánea del maestro Baldomero Beltrán. Yo fui, pues él es un referente muy grande para mí. Entonces estuve desde muchas formas el estudio de la danza, pero llegó un momento que cuando yo empecé a descubrir una danza muy propia, digamos, o que yo estaba queriendo construir, me empecé también como a alejar desde las formas no muy académicas y empecé a buscar tal vez lo algo más orgánico, algo más propio, algo que el territorio mismo me decía o yo lo sentía como que quería hacer esas lecturas del territorio. Entonces ahí me fui adentrando como en una danza un poco, digamos, más desde lo propio, más desde el territorio, más desde el contexto en el cual yo habito y vivo, porque yo he vivido aquí en Obonuco, pues mejor dicho, yo nací aquí en Obonuco y he estado inmerso de uno desde niño, uno mira la fiesta, la danza, en la cultura, pues ha estado vivo acá, digamos que uno está inmerso dentro de eso y ha vivido dentro de eso. Y eso pues mismo también me ha dado la experiencia de poder saber muy claramente acerca de la danza propia, ¿no? Pero pues bueno, como le digo, nuestra cultura, hubo un tiempo que hubo una ruptura que se perdió, pero la memoria estaba ahí y precisamente la memoria estaba en los abuelos, que cuentan cómo era la danza, cómo era el vestuario, cómo eran los pasos, cómo era la música. Entonces, ese fue para mí, digamos, la columna vertebral de mi tesis de grado, que resultó pues en una investigación sobre una cuadrilla de los danzantes que hay aquí en Novonuco. Cuadrilla se llama como un grupo de bailarines que son aproximadamente de 12 10 parejas y bueno, varía un poco, pero esta danza es muy particular de aquí del territorio porque los mayores siempre han comentado que las que hacían la ofrenda para la danza en la fiesta eran las mojigangas. Y bueno, las mojigangas también tienen un contexto dentro de lo que yo investigué, pues como muy grande, porque no solo existen aquí en Obonuco, las hay en otros territorios con otros nombres, pero con las mismas características. Y unos personajes que acompañan a estas cuadrillas, que son los osos, cusillos, matachines, bueno, tienen diferentes nombres. Y que aquí en mi territorio, pues se dice que ellos eran los que abrían el ritual en la montaña, porque ellos se iban a poner los trajes allá. Entonces, los mayores no dicen había un ritual que se iban a vestir, dice, simplemente dicen se iban a vestir allá al monte y se ponían hierba, se ponían adornos de la naturaleza, musgos, animales disecados. Entonces, eso denota claramente un ritual que se iba a hacer, que qué se hacía no se sabe, porque no le era permitido a nadie, simplemente el danzante iba y hacía esto. Entonces nosotros a partir de esa memoria hemos ido reconstruyendo estos rituales ya hace, no sé, creo que unos más de 15 años también, que volvimos a ir a la montaña a hacer este ritual en la madrugada y nos bajamos en desfile hasta la plaza del pueblo. Entonces, esta investigación que pues no solamente la he hecho yo acá en el territorio, porque digamos, este tipo de investigaciones la iniciaron específicamente dos personas de acá del territorio, el hoy en día gobernador de nuestro cabildo indígena, Taite Frena Chicanoy, y un investigador también que ha sido desde siempre, Walter Malte, que él hace parte, digamos, fundamental de la reconstrucción de la memoria, de la tradición y de la cultura de nuestro territorio, porque ellos pues tienen más años, son más adultos y pues obviamente tienen una experiencia diferente a la mía, que yo soy, digamos, de otra generación, pero pues yo precisamente me pegué con ellos como en esos procesos y también empecé a desarrollar estas investigaciones en mi territorio en cuanto a lo que pues yo logré encontrar en la memoria de mi pueblo.
que pues ha variado según el tiempo en el que se cuenta y bueno, pero digamos, sentimos que hay una raíz en común que, digamos, ha estado muy presente ahí y que no se ha perdido una esencia, digamos, dentro de lo que es nuestra cultura y pues en la parte dancística, que es en lo que, como les digo, yo me he dedicado más a investigar y a cultivar, pues a la larga, porque pues también hoy en día esto de compartir, les digo, pues que ha sido uno de mis mayores anhelos, empezar a hacerlo, y pues tengo hoy en día un proceso que se llama aquí en Obonuco, Danzantes del Sur, que es un grupo, compañía de danza que estoy dirigiendo, que está abierta pues como para la comunidad, donde estamos pues precisamente desarrollando estos procesos de investigación y creación y con la cual pues hemos logrado ganarnos algunas becas de Ministerio de Cultura, convocatorias a nivel departamental, municipal también, y algunos reconocimientos pues también que he ido pues haciendo durante mi trayectoria eh, artística. Bueno, muchas gracias, David, por esa detallada forma como has hecho la investigación. Antes de conocer las palabras de los mayores que nos tienes, que nos vas a compartir también, pues, ¿por qué no pasamos a esta invitación que nos vas a hacer de convocar y conectarnos con tu territorio? Entonces, hay un ejercicio, ¿cierto? Que nos Sí, tienes sí, dispuesto. bueno, pues bueno, voy a poner como un poquito en contexto. Sí, Nosotros acá en el, digamos, dentro ya de específicamente de la danza, la música, que están como muy ligadas, sí, existen como ciertos elementos, por ejemplo, bueno, este no es un tambor tradicional de acá, pero digamos se acerca mucho. Entonces, yo vengo desarrollando la danza también en acciones performáticas y utilizo pues elementos que se prestan como para como realizar estas acciones dancísticas o rituales o performance, porque para mí, digamos, esos conceptos se han ido como juntando. Entonces empiezo a utilizar los elementos que he ido pues encontrando. Digamos, uno es el tambor, los cascabeles que pues también siempre han estado presentes en estos territorios. Entonces son elementos que hacen parte de nuestros trajes o de nuestra indumentaria como danzante y otro tipo también de cascabeles, pero que son naturales, son de una semilla. Entonces esto también lo he ido incorporando en mi danza. Y también pues unos elementos que se han encontrado en algunos vestigios que están en el Museo de Oro de aquí de la ciudad de Pasto, del Banco de la República. Han encontrado este tipo de elementos que son unas conchas de mar ujú, o cuernos también, que se utilizan precisamente en muchos lugares, hasta donde yo he logrado investigar, es para llamar, es para el llamado, es para llamar en la danza, yo digo que es para llamar al espíritu de la danza, convocar a los espíritus y a las personas, a los danzantes también. Entonces, bueno, quisiera proponer como que un ejercicio de precisamente eso, ¿no? Yo les invito a que, pues, por un momento puedan, pues, sentarse cómodamente donde se encuentren o, bueno, en la facilidad que tengan. Cerremos los ojos un momento y escuchemos estos sonidos, pues, que transmiten estos elementos que hacen parte de la danza y de la música, pues, que yo vengo utilizando. ¿Listo? listo. Bueno, Bueno, entonces yo creo que sí, para poder iniciar, pueden sentarse donde estén cómodamente, cerremos los ojos, tratemos de desconectarnos un poco del ruido de afuera. Escuchemos nuestro tambor interno, nuestro latir, el corazón, que es el que nos lleva, nos da el ritmo todos los días, ese tambor interno que cada uno late según su forma de vida, tal vez un poco más rápido cuando estamos acelerados, un poco más despacio cuando estamos descansando. Entonces, conectarnos con ese latir, con la respiración también
que tenemos en este momento. Tratemos de llevar una respiración un poco más relajada, más despacio, más consciente. Sabemos que la respiración pues es algo importante, vital, que nos da eh, a nuestro cuerpo el oxígeno para que pueda moverse, para que pueda respirar también, para que pueda eh, eh, estar como en esa, en esa tranquilidad que a veces buscamos. Entonces los invito como a conectarse con esas partes.
Bueno, esto pues quería como un poco compartir este, como ejercicio, digamos, que yo lo he venido como aprendiendo desde otras, como les digo, con etnias que he logrado compartir. eh, Estas formas como muy orgánicas del sonido, de los instrumentos pues que se han utilizado acá, pero que de una u otra forma logran conectar con otras comunidades, con otros territorios, con otros saberes también. Entonces eso también hace parte, pues como les decía hace un momento, de cómo yo hoy en día vengo concibiendo mis prácticas dancísticas. Muchas gracias, David. Y simbólicamente, los instrumentos, además de llamar a los espíritus que se invocan en la danza, ¿tienen alguna otra relación con elementos de la naturaleza? Pues sí, digamos que sí se ha ido, ¿no? Como encontrando pues esa relación del instrumento con los elementos, pues que principalmente son aire, tierra, fuego. Por ejemplo, este caracol, pues viene desde el mar, es de como perteneciente al agua, pero también el viento que lo sopla, pues hace que se produzca el sonido, digamos, entonces está ligado como a esos dos elementos. El tambor también pues hace, digamos, referencia como a ese latir del corazón, como les decía hace un momento, hace parte como de el elemento de la tierra, pero también el tambor, pues en diversas culturas se utiliza como para danzas con el fuego, alrededor del fuego. Entonces el tambor está presente en muchas culturas indígenas, no solo indígenas, sino afro, eh, mestizas, bueno, tantas diversas culturas que he logrado conocer. El tambor entonces está ligado como a esa, digamos, a ese elemento. Y este otro Ujú. tipo de elementos como los cascabeles que son pues estos que pues nosotros hoy en día encontramos o tenemos, que son metálicos, que es algo que se encuentra, digamos, comercialmente, pero antiguamente pues los cascabeles que se han encontrado en entierros han sido cascabeles de oro, de bronce y aleaciones de metales. Y que pues eso dan diferentes sonoridades y tonos en cuanto al sonido. Y pues hoy en día sabemos, ¿no? Que estos metales, pues al producir un sonido, producen una frecuencia del sonido que pues esto se ha ido como demostrando, ¿no? Que afecta o bueno, digamos que incide en nuestro cuerpo, en nuestra energía, en nuestra forma de cómo
permitimos que el sonido también pueda curar, ¿no? Como es el caso tal vez de los cuencos tibetanos, ¿no? Que se usan, que son de metales, de aleaciones, y dependiendo pues de la aleación del metal o del metal, pues produce una cierta frecuencia. Entonces, creo que ese conocimiento también está presente acá porque pues no es tal vez por un azar que hicieron cascabeles de oro o de aleaciones de diferentes metales, sí, iban con un fin. Ujú, Pero es un conocimiento que nosotros hemos, pues yo principalmente he ido como investigando y pues comparando también, ¿no? Pues porque, como les digo, se comparte mucho de la cultura que nosotros tenemos con otros territorios que tal vez uno piensa que no tiene conexión. Por ejemplo, voy a poner como una anécdota aquí. Yo estoy participando en un festival en Panamá, un encuentro de comunidades indígenas, y hace como en los primeros años que empecé a ir a este festival como invitado, un año coincidí con unas danzas de la India, ujú, que, bueno, no recuerdo bien el nombre en ese momento, pero ellos se visten como con unos trajes rojos muy grandes, con bueno, yo le digo tocados, unos faldones, y ellos tienen, estas danzas se realizan de manera muy ritual, como ujú, con un respeto, con una intención, porque representan unos dioses de ciertas pues historias que tienen ellos en su, en su historia. Y pues a mí me llamó mucho la atención como la parte cuando ellos estaban, prepararon prácticamente todo el día, se prepararon, haciéndose el maquillaje, el traje y bueno, entonces, y a mí me permitieron entrar como en el lugar donde ellos estaban preparándose en el maquillaje. Y pues digamos que yo no podía pues hablar la lengua de ellos, porque ellos tampoco no hablaban inglés ni nada, solo su idioma. Pero digamos en ese acercamiento que tuvimos, pudimos comunicarnos desde otras formas, desde algo tal vez como ellos eran también bailarines de sueña o danzantes. Digamos que ese también fue como el medio para podernos comunicar, y yo entendí un poco de su ritualidad, de su forma de hacer la danza, que es muy sagrada, de mucho respeto ujú, para ellos, porque cuando ya hicieron su muestra dancística, ellos comentaron al inicio que su danza era sagrada, que eso no se ujú, podía sacar del territorio, pero que ellos pudieron pues como tener un permiso, digamos, para poder mostrar esas danzas. Y las personas que estábamos observando teníamos que estar literalmente sentados, quietos y observar y no hacer nada más, porque para ellos era una sagralidad muy grande dentro de su danza. Entonces yo empiezo a como a encontrar esas similitudes con algunas, con esa sagralidad que ellos tienen, nosotros también acá la tenemos o la teníamos, pero la estamos como volviendo a recuperar. Entonces, digamos que esas similitudes para mí pues han sido como muy importantes porque precisamente eso es lo que me ha permitido también buscar dentro de mi danza esas formas sagradas, rituales que sabemos que han estado presentes, pero que pues de una u otra manera en el tiempo y en la memoria han querido dejarse de lado, pero pues aquí estamos como nuevamente en ese trabajo de volver a hacer esos rituales que son importantes, porque nuestra fiesta pues está inmersa dentro de lo que es nuestra cosmovisión, y pues las ofrendas que se hacen ese día precisamente son, una de las ofrendas es la danza, porque nosotros ujú, lo hemos ido comprendiendo de esa manera. ujú. Entonces, bueno, así ha sido como he ido pues reconstruyendo un poco, digamos, lo que pues les he venido contando en estos momentos. Ok, sí. David, es pues es una labor inmensa porque, como dices, bueno, creo que posiblemente la danza india a la que te refieres es el Kathakali, que requiere todo un proceso de Sí, elaboración muy sí, 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 complejo, sí. que toma mucho tiempo y solamente se puede realizar por hombres. Ujú, exactamente. Em, pero en esa, digamos, método analógico comparativo de danza sagrada, rituales ancestrales en diferentes partes del mundo, que es una forma pues idónea para comprender, aunque estemos hablando pues de dos polos opuestos, pero es un método valioso, digamos, en este de hacer historia de la danza y entendiendo que la historia pues no es algo
museográfico que está ya estático, sino como tú nos la estás presentando, presente, viva, ¿cierto? O sea, viene desde hace miles de años atrás, pero está en la actualidad. Eh, y que en el caso colombiano, porque en India hay escrituras, hay una tradición enorme, Ujú, pero en el caso colombiano hay una aculturación tremenda, como nos lo has explicado, desde la conquista, la invasión de los españoles hasta las políticas públicas actuales, como lo mencionaste, ¿cierto? Pues precisamente tu investigación y las investigaciones alrededor de las danzas antiguas y ancestrales, pues es un territorio donde hay un enorme vacío, ¿cierto? ujú. Pero como lo has manifestado también, en la memoria de los mayores están estas partes pues de estos saberes, ¿cierto? Sí, Entonces, si quieres, escuchemos a los mayores y seguimos conversando sobre tu proceso y qué rico también poderte ver eh, en danza, en el diablo, en danzado en algún sí, video. claro, sí. Ujú. Bueno, el video pues que les voy a mostrar hace parte, digamos, de la investigación que yo hice hace un tiempo. Algunos de los mayores que se presentan aquí ya no están en este plano terrenal, ya han partido. Pues para mí sí fue valioso tener estas memorias y que pues ya en ese tiempo pues ya tuve algunos equipos de audiovisual y empezar a registrar esto. Entonces esto hace parte de lo que fue mi tesis de grado, que se llamaba pues precisamente Danza y Ritual en la Memoria Mágica de la Puerta de Entrada. Entonces aquí hay algunos testimonios de algunos sabedores mayores que hablan pues precisamente de esa danza que se realizaba antiguamente. Entonces, ahí estamos compartiendo pantalla. Sí, estamos viendo la Ya, pantalla. ok, entonces ya. Eso era una cosa, oiga, tremenda, que nadie se vaya a poner así como ahora, pues por cualquier cosa la juventud, muchachos hacían, no los dejaban bailar y de todo eso, entonces se acostumbraban a hacer un oso, un viejo en el monte. Se vestía un tipo, un hombre mismo, y se vestía como una cosa mala, y lo bajaban de arriba toda carrera. Entraba a ese pueblo y se hacía respetar así la bomba, y entonces bailaban tranquila la comparsa. Y los que le tenían miedo se corrían. Unos perreros que habían largos de varilla, con eso se defendía el fuerte. Entonces él, a ver, decía, vamos a bailar la comparsa, y esos políticos se corrían porque no se creían que era cosa mala. Ya ve, 8 de la mañana ya estaban todos vestidos, ya hecho fila ya para bailar. Y después almorzaban. En ese tiempo que ellos que le cuento, usted hubiera visto unos aguardientes, mistelas, todo, pero cosa alentada, que usted se emborrachaba y nunca le pasaba nada todo bien. Y eso bailaba todo también alrededor de la comparsa. Y se bailaba, como lo que la música que llamaban allá eran los casimiros, ¿sí recordarán? Los casimiros eran ellos que venían a tocar. Y tocaban, bueno, cuando se les daba aguardiente peor, pues toqué y nosotros, mi hijo, era a moverla francamente bien, buena música, para que ellos tocaban bien, los casimiros. Era costumbre así de lo que los hombres se vistan de mujeres para bailar. Señoritas sabían, ¿no? Pero no sé los castellanos, yo no sé por qué eran que buscaban hombres para que se vistan de mujeres y bailen en la comparsa. Así era. Antes se nombraba capitán. Capitán. Yo me saltaba el castillo a ver quién es el capitán. Y el capitán era el que llevaba más del bulto porque el capitán tenía que dar la comida. Y al capitán solo le daban el gallo capitán, la guagua capitana, el cuy capitán y un racimo de plátanos.
y el castillero se llama el espejo. Pasaba la comparsa, o sí, en ese tiempo la cuadrilla, y todos ya se vestían de hombres. Ya nadie bailaba ya por allá, sino todos donde le tocaba el castillero. Ahí se quedaban tomando chicha y guarapo en ese tiempo, hasta que yo, hasta por ahí hasta el 46, pues ya salió pues, el aguardiente. Si no, bien antes era chicha y guarapo. Eran, por ejemplo, unas eran, todas las mujeres eran pues de azul, nomás, despolladas. Despolladas solo de azul. Todo de azul. Las pelucas pues bien tapadito, que no se vea la patilla. Bien bonito, muy bien. Una cinta aquí bien bonita, pues, ¿no? Acomodando lo que se entiende. Los sacos eran de coger y abrocharse así con botacitos. Unos lindos sacos, ¿no? Bien acomodaditos. ¿No? Pero una sola color. Los hombres eran de pantalón blanco, ¿no? Todos, de una sola color. Y el sombrero era uno de esos grandes raspones. Y las mujeres, todos a los que nos caían, nos buscaban aquí. Sí, los buscaban, propiamente los ponían a bailar en la comparsa. Sí, eso sí, sí, aretes. Bien bonitos los aretes y huascas. Lo que va a pasar es una cosa ahora, me voy allá y les muestro la peluca como es, que yo no la quiero desbaratarla. Sí, han venido ahora acaban de joder. Antiguas usaban de esas huascas de los cebollones, ¿no? Y tenían comprado una mitacuela. Y digamos, no como ahora, esos collares son bien bonitos. De mis hortensias estábamos nosotros, ¿no? Y entonces me gustó unos jóvenes del centro, pues, señoritas del camino, sírvanse en un cafecito. Entonces, como nos pasaron, nos tomamos el café, vámonos para la cita de charlar. ¿Y cómo le dijimos? El Raimundo y yo, oye, ¿cómo así? Nosotros somos hombres, compañeros. Perdón, se reía. Porque nos querían llevar a esas horas, eran tapias, ahí el puesto de salud. Y le quedan ahí en ese puesto como eso. ¿Y dónde es la oficina ahora? Sí. Bueno, yo comencé a bailar desde el 17 adelante, en los primeros 10 años, enseñé. El vestuario era el dueño digamos, el gestero de los castillos. Él iba a solicitar a las casas a los jóvenes para que participaran en el baile. Eran 8 parejas, la mitad mujeres y la mitad de hombres. En ese tiempo los disfrazaban al hombre de mujer. Le hacían colocar todo lo que se pone una señora del campo, un boleado de distintos colores. Había azul, vinotinto, negro. Y se repasaba como 8 días. Se bailaba sábado y domingo. El domingo se bailaba, el sábado se bailaba como mediodía en adelante, el domingo era todo el día. Y las parejas, o sea, los disfraces se entregaban el castillo al mejor estilo del año que iba a venir. Y luego lo llevaban a la cena, ¿no? Se seguía la fiesta en casa. Porque pues ya en agradecimiento de que se acompañaba, se seguía la fiesta.
Los hombres, el disfraz era, le ponen, ya se colocaron un pantalón negro, un azul, o camisa era azul o blanca, con una pañoleta, y el pantalón le colocaban una cinta, en el sombrero le colocaban unas cintas, o sea, un sombrero de, de paja. O sea, sombrero, las mujeres eran, las mujeres adentros, y el sombrero le colocaban una cinta. Es que ese uniforme de antes, usted hubiera visto una comparsa de esas, usted se quedaba pues, abismado viendo. Y es unos follados de esos de valletilla que decían que era caro ese paño. Y se ponían ellas chanclas para bailar, unas chanclas que usted no debe haber visto, que las tejían en telar. Fíjese cómo era de joven época, más o menos ha de haber oído. Sí. Papi, así. Bueno, digamos, ese hace parte como de un poco de los testimonios, relatos, desde donde pues yo he venido eh, reescribiendo pues también la historia y de la danza en mi comunidad. Pues ahí como se dan cuenta, pues hay muchos indicios acerca del vestuario, de la forma, de cómo era la danza. Y lo que nosotros también pues hoy en día hemos venido preguntándonos desde hace mucho tiempo ha sido el por qué solo eran hombres. Digamos, hay muchas hipótesis, hay muchas, tal vez, historias que dicen por qué era. Entonces, también pues ahí quiero es como anotar una de las historias que cuenta uno de los señores que se puso la peluca. Él es don Rafael Buesaquillo. Él fue el último capitán danzante de aquí del territorio, de los de antes, de antiguos. Y él en su relato dice que dice, ¿no? Que estaban bailando y que los invitaron a tomar café unas personas que no eran de aquí del territorio, que eran de la ciudad y que después del café se los querían llevar, dice, como a una parte oculta. Entonces se han encontrado como muchos de estos relatos porque se dice que en la época de la conquista, en esta fiesta, pues que hasta donde se ha logrado rastrear, se dice que es de tiempos inmemoriales esta fiesta. Y dicen, hay varios relatos que más o menos yo creo que coinciden con la llegada de los españoles, que en esta fiesta se dice que se ingería mucha chicha, que se emborrachaban las personas aquí en el territorio y en la comunidad, pero desde otra forma, de una forma simbólica, que era de entregar el cuerpo hacia la tierra. Entonces, digamos que la percepción tal vez de los colonos o de las personas que llegaron a estos territorios, eso fue algo como, no sé, ¿no? Diferente. Y dicen que a las mujeres las llegaban a violar cuando estaban en esos estados. Entonces se dice que los hombres se vestían precisamente con trajes de mujeres para poder defender a sus mujeres del territorio. Entonces que cuando estas personas querían cometer estos actos, eh, pues los cogían, como se dice hoy en día, en flagrancia y los dicen que los mataban, los mutilaban y pues como para hacer pagar lo que querían cometer a las mujeres. Pero también se dice que este día de nuestra fiesta, el 21 de junio, es un cambio de ciclo para nosotros como comunidades indígenas. Y este día se tiene que fecundar a la tierra por el ciclo que termina y el que inicia. Entonces, precisamente, los hombres se dice que antes bailaban con unos faldones que acá les decimos follados, como dice el señor, que eran hechos de valletilla, y que los hombres iban con este faldón, pero debajo no tenían que ir puesto nada de ropa interior,
porque su miembro tenía que estar apuntando hacia la tierra en un rito simbólico de fecundidad a la tierra y que la mujer pues precisamente ya estaba representada en la madre tierra. Entonces esa era parte, digamos, de nuestra cosmovisión. No quiere decir que a la mujer se le excluía, nosotros lo entendemos así, que no es que tal vez, como a veces tal vez algunas personas que desconocen un poco el contexto de nuestro territorio, dicen que pues el machismo ha estado presente desde mucho tiempo y bueno, todo ese cuento, pero pues para nosotros es una forma diferente de cómo nosotros se concebía la danza, los rituales, y esta era pues digamos otra de las hipótesis, que la mujer pues estaba representada ya en la tierra de esa manera y el hombre pues es el que fecunda la tierra. Bueno, esas digamos son las hipótesis que como se han manejado y pues precisamente de los testimonios de este danzante, de este abuelo, pues en sus tiempos de joven, cuenta qué le sucedió. Entonces hay muchas historias y no solo aquí, dice que hay en otros territorios también que sucedieron estas cosas. Entonces, digamos que nuestra danza se fue acomodando según cómo nos iba sucediendo la historia también, porque nuestra danza también en cierto tiempo hacía parte de ese sincretismo religioso, porque aquí en Obunuco la iglesia quiso imponer, digamos, dos santos para nuestra fiesta, que es San Pedro y San Pablo. Y, y hubo, digamos, pues, un hecho, digamos, aquí en nuestra comunidad que marcó un poco, digamos, esa ruptura que hubo entre la iglesia y nuestra fiesta, porque hubo, pues, no recuerdo exactamente el año, un padre que quiso como apropiarse de la fiesta y darle como el manejo a él. Entonces, ahí tal vez hubiera mucho desaparecido de la tradición nuestra si hubiera sido de esa manera. Pero la gente de aquí, pues ha sido como, la fiesta ha sido como de tradición, de familias, y las personas nunca iban a dejar que eso sucediera. Hasta que creo que hubo una pelea, según cuenta la historia, que hasta con el padre se dieron de golpes. El padre entonces en ese tiempo declaró las fiestas profanas y la fiesta se corrió 8 días. Entonces hacía una fiesta religiosa y a los 8 días hacía la fiesta, como se dice, de los indios, donde se bailaba, se tomaba, se hacía la ofrenda a los castillos. Entonces eso permitió tal vez que nuestra fiesta hoy en día no sea conocida como fiesta San Pedro y San Pablo de las guaguas de pan, porque así hay en otros territorios se llama así. Y la danza va dedicada es a los santos. Y se han olvidado los rituales, se han olvidado las danzas propias, se ha dejado de lado el trasfondo que tienen estas celebraciones, que es el ritual, la fiesta por el cambio de ciclo que nosotros celebramos en la fecha del 21 de junio, pues en la fiesta del sol o el solsticio, Inti Raymi, como lo llaman en otros lugares. Nosotros no celebramos Inti Raymi, muchas personas piensan que nosotros hacemos parte de las fiestas que realizan en Ecuador, tenemos similitud, pero nosotros no es nuestra fiesta, es la fiesta de la cosecha y el pagamento a la madre tierra. Entonces, pues sí, digamos que estos testimonios a mí me permitieron como construir, reconstruirme también como de esa identidad danzaria de donde yo quería ir y pues ese es el camino que he venido haciendo. Y esta historia, pues aquí ahorita estaba mirando la imagen de este diablo del personaje también que viene de una historia que se encontró acá en la memoria de una familia, de unos mayores también donde cuentan pues como digamos a grandes rasgos que en esta fiesta que nosotros celebramos acá en Obonuco, mientras nosotros hacíamos el ritual en la montaña, el diablo estaba danzando en la boca del volcán y que desde allá también el diablo se baja hasta la plaza del pueblo en desfile, así, bailando y que este diablo no está solo, está acompañado de una cuadrilla también, de diablos hombres y diablos mujeres. Eh, Pero esto, digamos que tal vez algunas personas, digamos que desconocen la historia, piensan que esta danza del diablo hace parte de nuestra tradición danzaria. Y no es así. Este personaje hace parte de la tradición oral, porque es una historia que se ha venido contando desde hace un tiempo.
Nosotros como comunidad pues se quiso reconstruir este personaje a través de la danza para precisamente difundir esta historia porque esta historia casi ya no se conocía, no la conocía la comunidad ni nosotros mismos. Para mí, pues fue algo nuevo cuando conocí esta historia, la empezamos a transformar en danza y pues la historia nos da las herramientas para decir que este personaje pueda danzar, porque según la historia el diablo toca un tambor, danza en el volcán, danza con otros diablos, tiene un aspecto físico que las historias lo describen, que tenía cintas, cachos, cascabeles, un faldón de piel de animales y bueno, sin número de elementos que para nosotros fue, pues, digamos, fácil construirlo, pero el volver a reconstruir su danza, pues fue también algo, un reto grande para mí, porque yo fui la segunda persona que encarnó este personaje ya hace 15 años, porque la primera persona que, digamos, personificó este diablo fue el gobernador, precisamente, Frena Chicanoy, para una obra de teatro, pero no se lo hizo para la danza. Entonces, como ya había un acercamiento estético, digamos, a este personaje, entonces dijimos que, bueno, vamos a ponerlo en un contexto de la danza, a buscarle cómo era su danza. Y pues desde ese tiempo, desde hace ya 15 años, yo he venido trabajando este personaje como de manera ininterrumpida en estos 15 años, trabajando, investigando, haciendo, creando. Se ha logrado crear una música propia para ese personaje, se ha logrado tener un texto poético que describe al personaje, una manera estética en cuanto a su vestimenta y que cada cosa que se le pues se ha ido colocando tiene un significado pues específico para nosotros como comunidad. Y pues este personaje se ha vuelto algo tan grande acá en la comunidad de Bonuco que pues identifica a Bonuco. Dicen es el diablo de Bonuco. No dicen es David Pupiales o el artista, sino que es el diablo de Bonuco. Y esto se empezó a volver más grande cuando las diferentes comunidades quillacingas que están asentadas aquí alrededor de la ciudad de Pasto empiezan a asumir a este diablo como un representante de los quillacingas, como un símbolo de los quillacingas. Entonces ahí empieza a volver el ejercicio, digamos, de representar a los quillacingas más grande, porque ya no es algo del artista o del bailarín que soy yo, David, ya no es Obonuco, es ya una nación indígena, los nación quillacinga. Y cuando el trabajo empieza, digamos, a trascender, se hace parte del carnaval, de negros y blancos. El año anterior, pues, por este trabajo de los 15 años, un maestro artesano del carnaval quiso hacer un homenaje a este trabajo que yo vengo haciendo y se hizo una carroza no sé, es inmensa, de las carrozas que hacemos acá en Pasto en los carnavales, en un homenaje a este danzante, eh, pues con el cual el maestro obtuvo el tercer lugar. Y pues para mí pues fue un honor hacer parte que me homenajearan, digamos, estando en vida porque muchas veces los homenajes se hacen cuando las personas ya no están en este plano. Entonces, digamos que este trabajo ha empezado a trascender mucho y que conforme ha ido haciéndose más grande, para mí se ha convertido en una responsabilidad mucho más grande cada vez. Porque llevar el legado de un pueblo, el legado de una historia, eh, empezar a llevar, como se dice, la bandera ¿cómo es? De mi nación indígena, es algo bastante importante y de mucha responsabilidad. Entonces yo lo que hago es, o donde llevo este personaje es contar esa historia de dónde viene, por qué un diablo, por qué bailarín, por qué el volcán, por qué tal vez el personaje, como lo decía una historiadora, puede estar relacionado con nuestro mito de origen, como Quillacingas, pero pues estamos como en ese proceso de ir redescubriendo. Y el personaje mismo siento que ha ido hablando, dialogando conmigo en ese camino y ha ido creando una imagen pues propia misma del personaje, porque cuando entro en este danzante, bueno, personaje o danzante, eh, para mí cambia, digamos, mi forma corporal, mi forma eh, de relacionarme, de mi energía misma, digamos, se transforma totalmente porque es entrar en un estado, eh, en una historia, en un personaje, eh, sí, en una historia que pues que tiene bastante fuerza.
y tener pues también que contar que el diablo no es desde la visión occidental, es de un diablo andino, es un diablo, un guardián, como nosotros lo conocemos hoy en día, es el guardián del volcán Galeras, de la comunidad, es una representación del espíritu del volcán, del fuego del volcán, eh, ya que para nosotros pues estos lugares son sagrados. Y este diablo pues precisamente es el custodio de la comunidad, es el guardián de la comunidad y del territorio. Y traerlo hoy en día, esa historia nuevamente y convertir la danza pues ha sido algo importante para nosotros como comunidad porque se ha ido construyendo precisamente desde lo comunitario, desde una historia que se contó, que no la compartieron, entonces empezamos a reconstruir el diablo, bueno, cómo sería su forma de los cachos, cómo serían sus collares, cómo sería su faldón, cómo serían sus cascabeles, cómo se movería, cómo se... Entonces, es algo que se ha ido construyendo comunitariamente, pero digamos, pues digamos que a mí no me han encargado esto, pero yo he querido desde mi labor como cultor, artista y danzante, pues llevar la bandera de este personaje y pues como les digo, 15 años han sido de un trabajo arduo, de un trabajo de ya tal vez no mirar hacia afuera, sino hacia adentro de este espíritu. Y pues lo que yo he dicho, pues yo seguiré con este personaje danzando hasta que el diablo me lo permita mismo también, porque el diablo volvió a despertar en este tiempo, volvió a danzar en este tiempo, y pues esto se va a empezar a mantener y a transmitir, digamos, con la misma comunidad. Ya hay, digamos, algunos primeros acercamientos de otros danzantes que están interpretando, que están danzando este personaje, mujeres, hombres, niños inclusive. Eso ha sido pues algo para mí muy satisfactorio, bonito y de lo que pues digo, esta labor es importante hacerla, porque ha habido niños de otros territorios, pues bueno, cercanos acá a Pasto, de otras ciudades, que son de otra etnia, de los Pastos, que ellos desde lo que yo comparto en redes, que es fotos, historia, textos, la danza que hago, los procesos, estos niños construyeron sus trajes y danzaron el personaje. Pero porque ellos quisieron hacerlo, porque, por lo que te digo, que ellos vieron en redes lo que comparte y construyeron sus trajes. Ya tuve el primer acercamiento con uno de los niños y pues es mágico, ¿no? Que los niños se saben la historia a derecho y al revés, se saben por qué se colocan los cachos, por qué el maquillaje, por qué todo empiezan a ellos como más fácil que un niño absorba esta información, que la contenga y que la empiece a transformar en danza también. Entonces eso para mí que ha sido de las cosas como más gratificantes en este camino que he tenido y que sigo teniendo y pues esperando que estos niños lleven pues ese legado, ¿no? También de esta danza que yo he empezado a compartir y qué bonito que sea desde una manera muy orgánica, como te digo, que pues nadie les dijo tienen que bailar de esta manera, sino que ellos mismos desde su iniciativa quisieron hacer. Pues has sembrado las semillas, David, y estás recogiendo los frutos también de esas cosechas. Yo quiero hacer una recapitulación antes de pasar a poderte ver danzando, encarnando al diablo, de lo que nos acabas de compartir. Em, a este punto, que es una revitalización de un mito de tu comunidad, de tu etnia, hay todo una investigación muy juiciosa y profunda, o sea, no es la construcción de un personaje espectacularizado, sino que sí hay un trasfondo en los mitos, en los relatos, en esta tradición oral como nos lo explicas, en comparativamente, pues el uso de los cascabeles, los colores, las cintas de colores arcoíris, los cuernos, todo eso también se encuentra a lo largo y ancho del territorio andino e incluso mesoamericano, pues con eh, cercanías a las danzas también originarias. O sea, eso no son elementos, como tú dices, puestos ahí decorativamente, sino simbólicamente.
Y lo especial es que ha sido en construcción con la comunidad, con la colectividad. Yo creo que hay ahí también un gran valor investigativo de tu parte, en que esta revitalización, si bien el espíritu te llamó a ti y estás encargado de encarnarle, como dices, hasta que te lo permita seguir haciendo, eh, tener en cuenta la comunidad, el territorio, el volcán mismo, pues hace valiosa y respetuosa y certera, pues este proceso de investigación que es pues es una revitalización de una historia, pues esencial para los quillacingas. Pues me atrevería a decir algo más que un proceso de investigación, ¿cierto? Por supuesto, es un llamado de vida que va a trascender pues por muchas generaciones, como ya lo mencionaste, pues con esta siembra de las semillas en los chiquitos que ya están siguiendo tus mismas huellas. De, de todo ese proceso, comprender que en nuestras tradiciones y en nuestras danzas folclóricas y en las fiestas, más allá de una fiesta o una celebración, hay un sincretismo que está ocultando algo esencial y una raíz ancestral. También es un llamado pues importante que nos haces para que siempre revisemos con esa doble visión, ¿cierto? ¿Qué hay detrás? ¿Qué fue ocultado para volverlo a traer adelante, ¿cierto? Como estás haciendo. Y ahora para, bueno, por supuesto, destacar el valor de esta memoria audiovisual que lograste registrar con los mayores. Siempre creo que estamos pensando, ay, bueno, sí, voy a ir a hacerle la entrevista a este sabedor, sabedora, cultor, cultora, portador, portadora, más adelante y cuando menos pensamos, pues trascienden este plano corporal material y toda esa memoria, esa experiencia se va con ellos, ¿cierto? Entonces, creo que eso también es un llamado importante a no darle espera a esas retenciones, capturas de estas memorias, ¿cierto? Y ahora en esa conversión, en esa, llamémoslo, de sincretismo, de colonialidad, de presentar el diablo como un personaje no malévolo como lo ha expuesto siempre la religión católica, sino todo lo contrario, como un protector de los saberes y de la montaña. Bueno, eso, ahí esa forma, como dices, encarnarlo. ¿Cómo ha sido tu proceso entonces, ahora sí, de entrarlo en tu cuerpo? ¿Cómo encarnas este personaje? Eh, Desde ir ataviándote, el maquillaje, preparación corporal y veamos bailarte también, bailándote en el diablo. Voy a dejar de acá de compartir para que tú nos puedas compartir eh, lo que desees del video. Bueno, digamos, sí, ¿no? Que entrar a interpretar este personaje fue, digamos, inicialmente no fue con una intención, tal vez, de, de encontrar, pues, lo que he ido haciendo en el camino, sino fue como, yo siento que fue como en esa relación de conocerse, como cuando te conoces con alguien. Entonces, como irme acercando al personaje, tal vez inicialmente el vestirme no lo concebía como algo importante, que ya hacía parte de ese ritual, pero con el tiempo fui comprendiendo eso y se fue transformando precisamente en algo como muy ritual desde el momento que me empiezo a maquillar, por lo menos. Entonces lo hago siempre desde una manera muy personal, de mucho respeto, buscando esa conexión con el personaje, con el volcán, con el fuego, y que ese maquillaje no siempre es el mismo, digamos, tiene una forma general que es mismo, pero dependiendo como del lugar, del contexto, empiezo como
tal vez aplicar los colores. Entonces son tal vez esas unas maneras muy subjetivas de leer el territorio, el lugar, las personas. Entonces, y el lugar a donde voy a danzar, pues también, ¿no? Entonces, todo esto se ha ido convirtiendo como en esa forma, digamos, del transmutar hacia el personaje, hacia el diablo. Y ha sucedido también como muchas, desde las experiencias que he tenido, pues como al danzar este personaje, que estando en, digamos, bueno, en X o Y evento, algunas personas al final, digamos, de la muestra se acercan a hablar, a conversar algo, o por una foto simplemente tal vez, y empiezan a contar experiencias que han tenido o que tuvieron al momento de observar la danza. Alguna vez una persona me dijo que no sé, tal vez dentro de esta persona se le movieron muchas cosas, han personas que han llorado porque les ha recordado alguna memoria de sus antepasados, porque otras personas tal vez sintieron un tipo como tipo de curación, digamos, con la danza que se hace. Entonces, se acercan y me dicen, no, vea, yo necesito que me haga como una limpieza. Entonces, pues yo también explico que lo que yo hago es interpretar un personaje de danza, que yo pertenezco a una comunidad, sí, pero que no soy médico tradicional y que muchas personas se han acercado como desde esa forma. Entonces, pues uno también tiene que ser como muy claro en dónde estamos y lo que estamos haciendo, porque entrar en esos campos para mí es, pucha, ya es otro mundo también muy de mucho respeto. Entonces, lo que pues yo trato de hacer hoy en día también con estas experiencias que las personas hacen es eso, ¿no? Que la danza sea un ritual de purificación, de curación de las personas que observan, ¿no? Entonces esto, digamos, guiado o tal vez acompañado pues con estos elementos musicales, instrumentos, que en muchas comunidades se utilizan esto, ¿no? Tambores para ceremoniales, como digamos en temazcales, que hay cantos, que hay tambor, o en danzas mexicanas, que esto también hace parte de sus rituales. Entonces, tal vez nosotros en la memoria se ha perdido que también la danza es eso, ¿no? Es una medicina. Y es lo que últimamente pues he ido encontrando eh, muchas personas que me dicen, que me han contado desde eso, que la danza es medicina. Entonces yo digo, claro, pues es lo que inconscientemente tal vez yo empecé a hacer que no me daba cuenta, pero que las personas empezaron a hacer esa lectura de la danza, porque mi danza empezó a ser diferente, a cambiar un poco porque empecé a dejar de lado un poco las formas coreográficas, las formas muy, digamos, muy exactas tal vez de hacer un paso de tal forma siempre. Entonces dejé que la danza sea orgánica y que se desarrolle en el momento como quiere que el diablo sea y como la danza sea pues como de orgánica. Entonces creo que todo eso ha ido pues construyendo una forma de danza que tal vez yo en un inicio no la entendía o no la comprendía, pero que al mismo tiempo me ha ido mostrando eso. Entonces, pues como te digo, yo he sido como muy claro con las personas porque tal vez, ¿no? Uno podría aprovecharse del momento y de las creencias de las personas y lo que hoy en día se mira mucho, ¿no? Es este apropiación de las culturas y empezar a difundir conocimientos que tal vez los vivimos una vez y que tal vez por vivirlo alguna vez pensamos que ya podemos compartirlo. Y lo que yo también les he dicho a personas con las que he trabajado de fuera de aquí de Pasto, les he dicho, ¿no? Pues si quieren conocer la danza del diablo, si quieren conocer la danza de mi comunidad, vayan a la fiesta. Y ahí es donde está todo vivo. Ahí es donde tal vez la explicación se queda corta y el vivirlo es lo que te va a permitir comprender lo que nosotros eh, transmitimos mediante la danza acá en la comunidad y pues todo el contexto que tiene nuestra fiesta. Eso pues es siempre como la invitación que hacemos o que se hace la mayoría de comunidades indígenas. Ir al lugar a conocer, a vivir con la comunidad, a vivir la fiesta, a vivir el ritual
independientemente de la comunidad, pero pues eso es lo importante, ¿no? Ir a las comunidades a visitar y no quedarnos tal vez con una mirada desde el afuera o desde el que alguien estuvo y compartió y eso se vuelve como a la larga como en un teléfono roto, porque el que compartió, compartió y el otro va a empezar y digamos empieza a desdibujar un poco las historias de las comunidades o los rituales o las cosmovisiones que cada pueblo tiene. Eso sí, pues ha sido, digamos, este caminar con el personaje. Bueno, yo tengo por acá un video precisamente que se grabó con un maestro con el que yo logré hacer una colaboración. Él estaba haciendo un estudio ¿qué te digo? Para una maestría y él es músico en torno a las músicas tradicionales de acá del sur. Y, y pues precisamente se compuso esta canción para el Diablo. Y pues fui a este video lo grabamos en una piedra, en un petroglifo donde están talladas algunas simbologías de nuestra comunidad. Entonces, pues bueno, ahí les comparto el video y un ejercicio de danza que también fue como que no lo planeamos, sino que bueno, dijimos, vamos a hacer una danza ahí alrededor de esta piedra, sobre esta piedra y con la música que se compuso. Fue algo como una acción que quisimos hacer con el maestro que compuso esta canción, que se llama Leonardo Yepes. Lo pueden encontrar en su música que ha estado haciendo en YouTube. Tiene varias canciones subidas, entonces por ahí lo pueden encontrar. David, disculpa, estamos escuchando, pero el video está parado. Ay, no sé qué pasó. Ay, sí, no sé qué pasó. Se cambió. Ah, sí, sí.
Bueno, digamos, si esta hace parte un poco de los trabajos que he venido realizando en la parte audiovisual. Ahí, pues, tal vez si quieren, bueno, ahí tengo en este canal que tengo en YouTube, subido unos documentales pues, han hecho, que me han hecho, trabajos de danza que vengo ido realizando. Y pues bueno, ahí tal vez si gustan pueden pues buscarlos. Mi canal está como David Pupiales y pues ahí hay más material audiovisual, tal vez donde cuento la historia del diablo y pues otro tipo de acercamientos que he tenido pues pues para compartir pues también esa parte de la historia aquí por estos medios. Bueno, David, muchas gracias. Pues como les escribí en el chat, abramos espacio para que esta conversación se extienda a preguntas, comentarios de todos los presentes. Si pueden abrir cámaras, darle un saludito a David también. Qué bueno ese contacto cara a cara para quienes puedan. Eh, pues mientras tanto, mientras se van animando, tengo varias preguntas. Una es, entonces, este 21 de junio, ¿es posible asistir a alguna fiesta, David? Sí, sí, nosotros acá en Obonuco, pues nuestra fiesta es, digamos, la mayoría de espacios que se hace son abiertos. Simplemente el ritual, que sí es como privado para las danzantes, pero Ujú, el desfile se puede acompañar, se puede estar en la fiesta. Nosotros prácticamente tenemos una programación de todo el mes de junio, donde tenemos conversatorios, mingas de pensamiento, diferentes actividades, festival de teatro, hay encuentro de danzantes de los pueblos originarios, bueno, digamos un signo. La programación oficial todavía no la tenemos todavía, pero sí, pues si gustan, yo apenas la tenga, te la puedo compartir y pues que la compartas con tus estudiantes. Pues yo estoy desde hace 2 años, creo. Yo hago parte del grupo de castilleros, que son los que nos encargamos de organizar la fiesta. Y pues también estoy como pues muy de cerca de este año cómo se va a desarrollar la fiesta. Pues en conjunto, pues se trabaja con la comunidad, con autoridades indígenas y pues estamos ya como en el próximo mes, yo creo que ya a mitad del mes que viene ya saldrá la programación oficial, la imagen oficial de la fiesta y pues los que quieran venir, pues invitados y bienvenidos por acá a nuestro territorio. bueno, David, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, comentario para David? Después de una semana de descanso, volver a empezar. Bueno, en el chat les dejé también el canal de YouTube de David. Yo tengo otra pregunta, David. Cuando nos mencionaste del proceso de desaprender, ¿cierto? Porque pues nos comentaste toda tus trayectorias en aprendizaje de danza, pues pasaste casi por varios géneros, incluyendo el ballet. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de desaprender? Yo sé, lo has mencionado también varias veces, que eso es pues de largo tiempo, son varios años, pero ¿por dónde se comienza? O sea, ¿cuál es la pregunta o cuál es la pulsión inicial para uno ir tras esas búsquedas más propias, más internas, para quienes quieran ir tras huellas en sus territorios? ¿Cuál sería la recomendación que nos darías? Pues bueno, para mí, digamos que digamos, el hecho de haber estado transitando, danzando desde otras formas, pues digamos que no fue como algo que pues no lo he aprovechado. Obviamente, Mm, digamos, esto está presente en el cuerpo porque eso se queda, digamos, grabado, lo que aprendes ujú. y lo que tienes con la afinidad que tienes con cierto tipo de danza. Entonces,
Lo que yo, pues digamos, personalmente hice, digamos, fue que empezar como a tratar, digamos, de unir como esas dos formas, de la tradición y la contemporaneidad. Y que pues hoy en día, digamos, hay un movimiento, ¿no? Que se ha venido desarrollando, que es la danza etnocontemporánea, afrocontemporánea. Entonces, yo creo que fue como por ahí esa búsqueda, porque no quería abandonar del todo lo que había aprendido, pero sí quería buscar una forma más auténtica, tal vez, por decirlo de una manera, de querer contar esas historias de mi comunidad. Porque bueno, ¿qué pasa? Cuando yo estuve tal vez en el ballet folclórico, eran danzas que, bueno, uno conoce el contenido, si son del Caribe, de centro de Colombia, de más hacia el norte, y bueno, cada danza tiene su explicación, su porqué. Pero pasa que en cierto momento, porque yo estuve casi 5 años, creo que en el ballet, y fue como estarme aprendiendo minuciosamente unas coreografías. Pero pasó que en un momento, pues digamos, esto ya no me llenó. O sea, se volvió como en una repetición de cosas que decía, pues yo decía, bueno, ya sé por qué se hace, pero personalmente sentía que no estaba diciendo ya casi nada, estaba como un círculo de repetir. Porque pasa que en el ballet folclórico, pues como es para estudiantes nuevos y antiguos, digamos que siempre se está renovando la nómina. Entonces, al suceder eso, digamos que las coreografías vuelven y se repiten, y porque se tienen que aprender las obras, los nuevos que entran y bueno. Entonces, a nivel, digamos, de técnica, como de la limpieza, del movimiento, entonces eso, digamos, para mí fue muy valioso. Entonces, eso, digamos, de cierta manera lo conservo. Pero, digamos, ya en cuanto al contenido de lo que quiero contar es precisamente eso, algo de mi pueblo, algo que yo conozco, que he vivido, que he estado haciendo aquí en el territorio. Entonces, eso digamos que fue la manera de que dije, bueno, entonces ya he estado como en muchas cosas aprendiendo, ahora quiero hacer algo mío, propio. Entonces, también cuando estuve con el maestro Baldomero Beltrán, él tenía su acercamiento de la danza contemporánea, pues pionero acá en Nariño, con contenido de donde venía. Él viene de otra etnia que se llama Los Pastos, que están más hacia el sur. Y por ahí como que empecé a ver formas que dije, bueno, yo quiero como que hacer esto también. Entonces, digamos, como referenciándolo a él, yo empecé como a hacer obras. Pero bueno, dije, tenía que ser con el contenido, con las cosas que yo había investigado, pues con lo que los abuelos me habían contado. Entonces ahí viene mi proceso de querer contar la historia de mi comunidad, de mi pueblo, de la danza de mi pueblo, desde una forma que yo me sienta seguro, que me sienta apropiado, pero que de cierta manera no se desdibuje, digamos. Entonces, empecé como en esa búsqueda de querer contar eso mediante la danza, el cuerpo, pero tal vez no solo desde la danza contemporánea, tal vez a veces experimental o mezclando algo de experimental con etno contemporánea, o tal vez con algo con uno de una acción como un poco eh, más concreta tal vez, o desde el ritual, que yo siento que el performance y el ritual están como muy ligados desde como yo los he ido construyendo. Entonces se ha ido convirtiendo en eso, en esa búsqueda de una danza que sea propia mía, porque siento que siempre, pues cuando he estado en grupos de danza, inclusive de teatro, llega un momento en que digo, quiero contar algo desde como yo lo entiendo. Entonces, es ahí donde pues ha entrado como esa forma de cómo yo quiero construir mi danza, mi movimiento, y hoy en día pues empezarlo como a compartir con otras personas, porque desde hace mucho tiempo he estado como desde la danza unipersonal, haciendo obras solo. Entonces, siento que también el incluir otras personas de la comunidad o de acá de nuestra ciudad puede pues como ir como que se expanda un poco el proyecto también. Em, entonces ha sido eso, esa búsqueda de la danza personal, porque también yo recordé una historia pues bueno, del señor que salió en la entrevista, que les digo que fue el último capitán de acá, de la cuadrilla de danzantes. Él una vez me dijo, en una de las tantas charlas que tuvimos, me dice, usted tiene que danzar
en este tiempo, dice, como es este tiempo. Usted no puede pretender traer una danza del pasado a este tiempo porque el tiempo ya cambió. El tiempo que yo dancé era otro, dice, y el tiempo que usted está viviendo hoy es otro. Entonces yo dancé para el tiempo que a mí me tocó vivir, pero usted tiene que danzar para el tiempo que usted está viviendo. Entonces a mí, cuando empecé como a entender esas palabras, ya a mí como dice, me explotó la cabeza. Claro, dije, si tengo estas herramientas que he aprendido, tengo esta forma que estudié desde el arte, ¿por qué no, no juntarlo con lo que los abuelos me han dejado? Y ese fue el mensaje que él me dejó, este abuelo, don Rafael, danzante, pues él. Entonces, también desde esos aprendizajes que los abuelos te dejan en sus palabras, tal vez es donde uno empieza a comprender que, que esto siempre, inevitablemente, nuestra cultura, la danza es cambiante, se transforma, pero lo que no debemos es olvidar es la esencia de dónde viene. Ujú, ujú. Sí, David, muchas gracias por esa reflexión tan importante, eh, pues de la danza tradicional y folclórica, de a qué punto se resisten los cambios, pero pues en las palabras del mayor queda muy claro de traerla al tiempo presente, ¿cierto? Sí. Y desconocer esa forma dinámica de la danza, pues es difícil, por supuesto, porque es producto de un contexto, de un momento histórico, pues muy preciso también. Por acá hay una Eh, pregunta, sí, la voy a leer. sí. Es de, creo que dice Viviana Quiroz, dice David, maravilloso tu trabajo creativo, investigativo tan profundo y lleno de herramientas que nos alumbran tantos caminos para hacer cosas con el cuerpo. Quisiera que nos contaras las dificultades que has enfrentado con tu personaje teniendo en cuenta que estamos en una ciudad muy occidentalizada. Comentaste algo, pero no sé si quisieras contarnos alguna anécdota y no solo de comunidades externas, supongo que también en la propia has encontrado dificultades. Bueno, sí, digamos, el reto también de inicialmente de interpretar un personaje que visualmente la gente ya tiene una percepción sobre lo que es el diablo, ¿no? El de portar unos cachos, por lo menos. Entonces, inicialmente, digamos que sí, sí hubo como con la misma comunidad que tampoco conocían la historia, entonces fue como un choque, ¿no? Y sabiendo que aquí el territorio de Bonuco, pues es muy católico, entonces como que hubo un choque inicialmente pero más yo siento que fue desde el aspecto que tenía el personaje. Pero una vez, digamos, se empieza a contar la historia de dónde viene esto, empieza a cambiar la percepción de lo que es el diablo. Pues enfrentarse, digamos, a una comunidad que ha sido históricamente ya de una tradición católica fuerte, fue eso, ¿no? Como enfrentarme como a esa parte fue un reto porque pues también, ¿no? Mantener, tal vez no querer cambiar, ¿no? Sino como mostrar esa historia a personas de aquí del territorio que tienen una percepción totalmente, digamos, desdibujada de lo que es una comunidad indígena, de lo que es el diablo. Fue uno de los retos grandes, pero pues yo creo que fue la persistencia de estar ahí lo que, lo que hizo cambiar a las personas. Y otro, la herramienta pues que yo empecé a utilizar, que fue redes sociales y esto, donde escribía, hablaba, subía fotos, pero ponía un texto donde contaba la historia. Entonces eso de poco a poco fue cambiando la percepción digamos, pues hablando de aquí, de mi comunidad, como de los retos a los que uno se enfrenta. Pues no tuve tal vez, digamos, algún tipo de dificultad un poco más grande ya con la parte católica, digamos, tal vez con el padre, con ellos, digamos, no he tenido acercamiento, porque pues yo también he procurado, estoy en ese proceso de desaprender también, pues, esta parte católica, aunque yo he sido criado, pues, como en este contexto, porque mis abuelos, mi mamá son, pues, católicos pues, uno lo bautiza, le hacen hacer la comunión, la confirmación, porque eso ha sido parte de las tradiciones, pero yo también hoy en día me he replanteado el hacer parte, digamos, de estos rituales católicos.
Entonces, desde un tiempo, pues cuando fui muy joven, tal vez sí fue, ¿no? La rebeldía de querer ser algo diferente, pero ese camino mismo me fui encontrando esto, lo que hoy en día vengo haciendo con la danza. Y hoy en día ya no participo, digamos, de los rituales católicos. Sí respeto mucho lo que las personas creen, hacen y cómo están inmersas en sus rituales católicos, pero digamos yo no hago parte de esto. Simplemente observo como observador, lo respeto y ya. Y asimismo creo que la gente lo ha ido asumiendo lo que yo hago también. Respetan lo que hago y ya. Y digamos como que no ha habido esa confrontación porque para mí también sería un poco complejo entrar como en esa lucha, pues que no busco hacerla, precisamente. No busco ese tipo de cosas. Simplemente con el trabajo que vengo haciendo lo expongo, lo muestro. Y las mismas personas de la comunidad se han dado cuenta que esto ha sido precisamente como para mostrar hacia afuera que aquí en Obonuco hay una cultura propia de la cual ya muchos se sienten orgullosos, pues ya con todo el proceso que he venido haciendo, muchas de las personas de aquí de la comunidad, pues me felicitan por el trabajo que vengo haciendo, de mostrar a Obonuco desde lo cultural, desde la danza, de ser un referente, que Obonuco sea un referente cultural aquí en el municipio en cuanto a la parte de la danza, de la cultura. Y digamos que eso ha sido, digamos, como que ha sido uno de los retos y enfrentarme inicialmente a personas, inclusive digamos que cuando uno va a hacer una muestra de danza en otro territorio, las personas cuando ya te ven con todo el traje es de alejarme, porque ya hay una percepción católica en torno a la imagen del diablo. Entonces también la tarea mía ha sido eso, ¿no? Dibujar o dejar en la memoria de las personas una historia diferente en cuanto al personaje del diablo, que como lo decías hace un momento, no es solo de Bonuco, los diablos andinos existen en Sudamérica, Centroamérica, inclusive también con este acercamiento que tuve con estas personas de la India, me decían que yo tenía un rasgo cierto parecido a un dios que ellos tienen allá. Entonces, digamos que el trabajo se ha sido pues ya bastante grande y como enfrentarse como a personas que tal vez no conciben la misma idea desde lo indígena, pero tal vez contarlo desde la danza ha hecho que esas brechas se vayan rompiendo un poco. Muchas gracias, David. Y a Vivi, compañera y colega de las historias de la danza. Ana, Ana María, adelante, porfa. Qué bueno. Hola, buenas tardes. Ya. Sí. Eh, Me surgió una pregunta y es como en cuanto a esto del concepto del diablo, en cuanto pues a la investigación que ha hecho David, que ha encontrado con respecto a la influencia entre o sea, la influencia entre la tradición étnica en cuanto a la visión del diablo y la católica. Pero, o sea, mi inquietud más concreta es la palabra diablo ha influenciado en lo católico a lo étnico o lo étnico a lo católico, o ha sido ahí como una comunicación, o sea, esta palabra ya lo estaban utilizando antes ustedes, antes de que llegara todo esto del catolicismo, o fue o una palabra que se adoptó desde lo católico. Bueno, digamos que sí, esta palabra ya estaba presente, pero desde la visión católica. Digamos que nosotros como comunidad, pues, digamos, relativamente tenemos un proceso joven, porque nuestro cabildo ya creo que fue hace 14 años que se restituyó nuevamente con sus autoridades y la comunidad indígena que nos autorreconocimos. Entonces, desde ese proceso empezamos como a reapropiar palabras, porque pasa que nosotros como quillas ingas, nuestra lengua madre, desapareció hace mucho tiempo. Lo que nos queda hoy en día son nombres de lugares, apellidos, con los cuales empezó como a hacer el rastreo de nuestra lengua madre. Entonces yo digo, tal vez en nuestra lengua propia, el diablo no se llamaba diablo, tenía otro nombre.
pero con la visión occidental, cuando miraron o escucharon esta historia de este personaje, dijeron, es un diablo. Entonces, como ha sucedido como en muchas etnias, ¿no? Que los nombres que les pusieron en tiempos de conquista o de la colonia fue algo que ellos asumían. Entonces, muchas veces se desdibujaron historias, danzas, rituales, de todo. Entonces, el enfrentarnos acá nosotros a esa palabra, pues bueno, también lo hicimos de dejarlo como el diablo, porque los mayores o los sabedores que han contado esta historia dicen es el diablo. Entonces, también haciendo un poco como de respeto hacia la historia de a cómo nosotros nos la contaron. Entonces nosotros decidimos dejarlo así, pero el trabajo que sí hemos venido haciendo es darle un nuevo concepto a esa palabra, de cómo nosotros concebimos la palabra diablo, que está muy alejada del concepto occidental, que es la representación del mal, que es, bueno, ¿no? Desde el concepto occidental el inframundo, ¿qué es el inframundo también? Porque para nosotros, digamos, dentro de la cosmovisión indígena, el inframundo pues es otro de los planos, porque tenemos el mundo de arriba, el mundo que habitamos nosotros y el mundo de abajo, porque en nuestras simbologías así está representado, digamos, estos planos o donde estamos habitando, que sabemos que en el mundo de abajo viven ciertos seres, espíritus que no son malos, simplemente digamos que habitan en este espacio, y asimismo en el mundo de arriba habitan ciertos seres, espíritus, guardianes, que tampoco no se puede decir los de arriba son buenos y los de abajo son malos, sino que nosotros concebimos a esto como unas dualidades complementarias. Como está el día, está la noche. El día no es bueno ni la noche es mala. Entonces son conceptos que nosotros tenemos diferente de concebir el mundo en el que vivimos. Entonces sí, hemos ido dándole un concepto nuevo a la palabra del diablo, y la gente lo ha ido, digamos, comprendiendo desde esa forma. Inclusive cuando yo he estado con otras comunidades, por ejemplo, en el Ecuador, dicen, cuando ven como el traje que yo tengo, dicen, ah, es un Ayauma. O los de Perú dicen el Supay, o bueno, diferentes nombres. Entonces se asocia con esos conceptos que hay en otro lado acerca de los diablos. Entonces, sí, ha sido como, digamos, el concepto del diablo ha estado presente, pero nosotros lo hemos ido replanteando desde nuestro pensar y sentir como comunidad indígena Quilla de aquí, pues más específicamente de Huánuco. Muchas gracias, David. Pues ya se nos va acabando el tiempo. Desafortunadamente, esta conversación creo que necesitaría pues también Uy, sí, pasaron casi otra, 2 horas. otra, casi otros varios años para seguir continuando pues tras estas huellas. Pero no quiero despedirme sin antes agradecerte en nombre pues de la comunidad, de nuestras compañeras aquí presentes, Viviana, Zaira, Margeris, todas profes también de las historias, los estudiantes que nos acompañaron hoy, las personas que asistieron al llamado, darte las gracias en nombre de todos que estamos aquí. Darte las gracias también por estas últimas palabras de resignificación sobre el diablo, pero una resignificación desde la complementariedad de los opuestos, ¿cierto? Que a Así es. veces pensamos desde la orilla colonial, mm, se tiende como a borrar también toda la colonización, ¿cierto? Las huellas que inevitablemente quedaron de la culturación colonial, pero tú convocas a un diálogo armonioso entre ancestralidad y contemporaneidad. Y creo que esas huellas se recorren y esas heridas también se sanan en búsqueda de esa armonía
con la cual vienes haciendo tu trabajo pues desde hace tantos años atrás. Entonces, pues también te agradezco mucho por ese consejo que nos dejas aquí, porque pues es importante cómo esas tensiones se vuelvan armónicas y no seguir continuando pues como una pulsación de fuerzas opuestas, sino armoniosas. Sí, 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 precisamente yo creo que hoy en día es importante, o para mí, digamos, ha sido importante eso, ¿no? Lograr buscar no peleas, sino más bien como un diálogo entre las, digamos, las partes de donde estemos, bueno, ¿no? Específicamente yo acá en mi territorio, como desde la danza, en ese diálogo, con lo que nos ha sucedido con la historia, que para bien o para mal, ahí está, sucedió y digamos que esa historia ya no se puede borrar. Lo que sí nosotros podemos hacer es tomar de esa historia lo que hemos considerado importante y volverlo a revivir. Porque siento también que ya estamos, ¿no? Como muy bombardeados de mucha pelea, de muchas guerras, de lo que está sucediendo hoy en este mundo. De esa forma tal vez tan individual, ¿no? De que tenemos a veces de que los medios nos han infundido de decir, esto es mío, yo no lo cuento porque si lo cuento alguien lo va a coger y se va a apropiar. Entonces, yo por el contrario, digamos, con todo este aprendizaje que he venido haciendo con personas de otros lugares, con rituales en los que he estado inmerso, y he decidido como tener, ¿no? Esa, como yo decía, la generosidad que tuvieron mis sabedores, mis danzantes, mis abuelos, también tener esa generosidad con el mundo, con las personas, con el medio que me rodea. Como lo decía una amiga que hace poco conocí, decía abrirnos al corazón, el corazón hacia el mundo y dejar que el mundo también nos impregne como de esa sabiduría que está presente siempre, pero a veces lo olvidamos. Entonces, pues sí, el mensaje es ese, ¿no? Es como a abrirnos, abrir el corazón, abrir nuestra danza hacia el mundo, porque pues creo que lo necesita mucho y el aprendizaje que podemos obtener de eso ha sido valioso. A mí pues eso ha sido lo que me ha permitido también ir a otros lugares, territorios, conocer personas y eso mismo, pues la danza me ha ido guiando y llevando como en ese sentido de encontrar personas maravillosas y compartir, pues y para mí, como les decía hace un momento al inicio, para mí es muy valioso que se abran estos espacios con ustedes, con personas que tal vez eh, nos vamos a encontrar o tal vez no, y si no, pues por lo menos que quede esa enseñanza, ese aprendizaje que he venido teniendo en mi comunidad con ustedes y que algo pues de lo que se cuenta aquí pues se quede en su memoria, digamos, tanto corporal como física de estos aprendizajes que he querido pues compartir con ustedes. Con toda seguridad, David, que esa resonancia queda por aquí. Aquí Lady te escribe muchas gracias, David, por compartirnos tu experiencia con la danza, que de una u otra forma coincide con todo lo que hemos estado dialogando con nuestras docentes. Entonces, Y mira, ahí bueno, está la resonancia y el diálogo, uf, súper importante y valioso desde el respeto, como lo mencionas. así es. Pues y nada, pues ahí yo estoy siempre, como le digo, con todas las personas que conozco, estoy en la disposición, en toda, digamos, mi disposición de si quieren contactarme, hablar, dialogar algo, pues siempre estoy ahí como en la presto a compartir, pues en todas mis redes, mayoría de redes sociales, como @Diablo Danzante me pueden encontrar y nada, pues ahí siempre voy a estar en la disposición y tal vez si alguien alguna vez quiere venir por acá, las puertas de mi territorio, de mi grupo de danza están abiertos para los aprendizajes que quieran hacer. Ya he tenido algunas experiencias con personas de Bogotá que hemos hecho laboratorios de creación y han resultado cosas muy bonitas. Y nada, aquí estaré pues siempre, como les digo, en la disposición y con todo el corazón para poder compartir con ustedes. Muchas gracias, David, de verdad que sí. Un abrazo enorme, muchas gracias a todos. Ya saben,
tienen las puertas abiertas de David para continuar la conversación personalmente y aprovechen esa apertura. Les deseo una bonita tarde. Igualmente, un saludo para todos y gracias, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.